macroeconomía analiza un enfoque global de la economía con el funcionamiento de todos los mercados, en donde las conductas generadas en el mercado va a tener sus repercusiones en el resto de la economía. El sistema macroeconómico se caracteriza porque tiene ciertos instrumentos de política económica. Vamos a ver sobre aquellos instrumentos que tienen que ver con las herramientas con que cuentan los gobiernos para actuar sobre el sistema macroeconómico de un determinado país o estado, y por el otro lado tenemos variables que son externas a los sistemas macroeconómicos, en donde los gobiernos pueden aplicar alguna herramienta para tratar de modificar estas situaciones, pero son situaciones que se generan fuera de los sistemas macroeconómicos. Los instrumentos de política macroeconómica tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política de rentas, políticas del sector externo, y las variables externas son cuestiones climatológicas, producción extranjera, las guerras, la pandemia que hoy lamentablemente estamos viviendo en el mundo entero, y los objetivos de la macroeconomía, hacia donde apunta la macroeconomía o el sistema macroeconómico, es tratar de conseguir ciertas variables que son sumamente importantes, como la producción, el empleo, los precios y las exportaciones netas de tipo positivo. Pasemos a analizar cada una de ellas de manera detenida. Cuando hablamos de instrumentos de política económica, me estoy refiriendo, como bien lo expresé recién, a aquellas herramientas que cuenta el sector gobierno, es decir, el gobierno o el Estado, para poder operar o trabajar o corregir al sistema macroeconómico en miras de ¿qué? De obtener los objetivos de esto que le estoy mencionando, que son la producción, el empleo, los precios y las exportaciones netas positivas. Estos instrumentos o estas herramientas son la política fiscal. La política fiscal vamos a estudiarla con mayor profundidad en el capítulo número 8 cuando veamos sector gobierno, pero la política fiscal va a actuar básicamente sobre dos cuestiones, sobre el gasto público y sobre los impuestos. El gasto público, vamos a ver que cuando ustedes estudien la parte del circuito económico, es un gasto que realiza. El gobierno actúa dentro de la economía como un agente económico más, generando un gasto, un consumo, y esto va a impactar sobre otra noción que vamos a estudiar a continuación, que es la demanda agregada. Por lo tanto, la expansión del gasto público, la retracción del mismo, tiene sus efectos, obviamente, dentro de los sistemas macroeconómicos. Y cuando veamos gasto público, vamos a ver que el gasto público hay gasto que es corriente y gasto que no es corriente. Un gasto público corriente es, por ejemplo, el pago de los salarios, pero también dentro del gasto público tenemos situaciones como, por ejemplo, estas situaciones que se han generado como consecuencia de una variable externa como la pandemia, que ha llevado a los gobiernos a realizar gastos extraordinarios que no estaban contenidos dentro de los sistemas presupuestarios. Por el otro lado, la otra variable o la otra herramienta con que cuenta la política fiscal va a ser los impuestos. Los impuestos van a repercutir dentro de los sistemas macroeconómicos, porque cuando estudiemos demanda agregada, también vamos a ver cómo los impuestos a partir de la política fiscal operan sobre lo que es el consumo del gasto total de la economía. Sentido común, pensemos, cuando los impuestos aumentan, tenemos menos ingresos y por lo tanto consumimos menos. Caso contrario, cuando el gobierno baja los impuestos, esa parte de nuestros ingresos que antes iba al sector gobierno, ahora queda dentro de las familias, y las familias la pueden destinar al consumo. Y vamos a estudiar en este capítulo que el consumo es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y conforma la demanda agregada del país. Por el otro lado tenemos la política monetaria. La política monetaria, la vamos a estudiar en profundidad en el capítulo 9. La política monetaria es la que lleva adelante también el Estado, más específicamente la lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, a partir de operar sobre el dinero, tasa de interés y dinero y el crédito. Ahora, cuando hablamos específicamente del dinero, nos estamos refiriendo a un concepto que vamos a estudiar denominado oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero de circulación en una economía. Cuando la oferta monetaria crece, es decir, hay un aumento o una expansión de la oferta monetaria, el efecto que se genera es que hay más dinero
sea, papel, billete en circulación de una economía, y como consecuencia va a generarse en el sistema macroeconómico una consecuencia inevitable, que es denominado otro indicador macroeconómico muy triste, que es la inflación. A su vez, cuando la oferta monetaria se contrae, es decir, cuando disminuye la oferta, el Banco Central lleva política para disminuir la cantidad de dinero en circulación de la economía, esto también va a afectar a la inflación, pero de manera positiva, porque la va a tender a bajar. Las políticas sobre el crédito, básicamente, son políticas, la política monetaria sobre el crédito es trabajar sobre la tasa de interés para expandir el crédito o para contraerlo. Y esto va a tener una repercusión sobre uno de los indicadores macro que vamos a estudiar, que es la inversión. La tasa de interés es sumamente, está íntimamente vinculada con la inversión, porque solicitar dinero para realizar una inversión de capital está directamente relacionada con lo que nos cobra en concepto de tasa de interés. También es importante reconocer dentro de esto lo que son las políticas de renta. Las políticas de renta están también vinculadas en alguna medida con la política fiscal y tienen que ver con las políticas redistributivas. Los impuestos tienen esta doble cara al respecto. El impuesto, por un lado, son los recursos con que va a contar el Estado para realizar el gasto público, pero muchos impuestos que nosotros estudiamos, y lo van a estudiar en esta materia en alguna medida y con mayor profundidad cuando estudien Derecho Tributario y Finanzas Públicas, van a estudiar que hay impuestos que tienen naturaleza redistributiva. ¿Qué significa que un impuesto tenga una naturaleza redistributiva? Que básicamente el concepto o los ingresos, primero y principal, que ese impuesto va a ser, alcanza sobre todo aquellos a medida que sus ingresos aumentan, es decir, que la capacidad de pago o la capacidad de riqueza que se tiene en cuenta para el pago del impuesto hace que cuando mayor riqueza o mayor capacidad de pago tenga una persona, más impuesto paga, a diferencia de aquellos que tienen menor capacidad de pago, son los que no pagarán los impuestos. Estos se dicen que son impuestos redistributivos porque no es que todos lo pagan en igual cuantía o medida. A su vez, el concepto o esos recursos con que va a contar el Estado a partir de los impuestos, se llevan adelante políticas de rentas que son de tipo redistributiva. Las políticas de rentas, por ejemplo, son medidas o herramientas, las herramientas que se utilizan son, por ejemplo, las transferencias. Y vamos a estudiar que un tipo de transferencias son todos estos planes o programas sociales que nosotros conocemos. Un ejemplo simple para comentarle es la asignación universal por hijo. Tiene una finalidad básicamente de redistribución del ingreso. Y estos son políticas de renta. Las políticas del sector externo que influyen al sistema macroeconómico son otras herramientas con que cuenta el Estado. Estas herramientas podemos clasificarlas en dos partes. Tenemos las políticas cambiarias y las políticas arancelarias. Es lógico que todo lo que ningún país vive solo en el mundo, al contrario, si bien en este momento, no sería el caso para explicarlo así, porque en este momento hay un resurgimiento de los nacionalismos muy fuerte, y los países se han cerrado básicamente sus economías, pero por una situación, por un factor externo, como es el caso de la pandemia. No se debe a una cuestión natural del sistema económico, sino que hay una variable externa, que es la pandemia. Pero los países no viven solo en el mundo, sino no son una isla y sus economías no están separadas, sino que al contrario, los países se van a vincular comercialmente, y esto lo vamos a estudiar cuando veamos el capítulo 10, sector externo. Por lo tanto, los gobiernos tienen herramientas para operar sobre las relaciones comerciales que mantiene un país con respecto a otro. Estos se denominan políticas arancelarias, pero no solamente, dentro de esto están todo lo que son los aranceles. Los aranceles son impuestos básicamente a las importaciones. También vamos a estudiar las retenciones, que las retenciones son parte de los ingresos a los que exportan básicamente. También son impuestos las retenciones. También están las cuotas de exportación o de importación, que tienen que ver con medidas restrictivas al comercio internacional. ¿Por qué digo medidas restrictivas? Les doy un modo de ejemplo, lo vamos a estudiar con mayor profundidad más adelante, pero cuando, por ejemplo, hablamos de las cuotas
de venta de exportación de carne que tiene Argentina con Europa, hay una cuota limitada de exportación. No es que toda la carne que se produce en la Argentina, si se quiere, se puede exportar a Europa. Europa solamente le compra a la Argentina una porción de lo que produce Argentina en carne. Eso es una medida restrictiva que ha realizado Europa con respecto a la Argentina. Y son políticas arancelarias, básicamente. También en el capítulo 10, relacionado a estas políticas con el sector externo, vamos a estudiar la política cambiaria, que es el tipo de cambio, como modo de acercarnos a lo que vamos a estudiar más adelante. El tipo de cambio es la cantidad de dinero local que nosotros necesitamos para adquirir una moneda extranjera. Cuando el tipo de cambio está muy separado o es muy amplia la diferencia, como en este momento respecto, por ejemplo, al dólar, estamos diciendo de que para adquirir un dólar necesitamos mucha cantidad de moneda local. Hay una gran, esto se denomina, y a medida que esto se va separando, se habla de los procesos de devaluación. Obviamente que cuando estas situaciones se generan a nivel nacional, cuando el tipo de cambio es muy amplio con respecto a la moneda local, va a favorecer a las exportaciones, pero no a las importaciones. Exportar, recordemos que es vender lo que nosotros producimos y lo vendemos al resto del mundo. Importar es comprar del resto del mundo los productos o servicios que produce para traerlos o ingresarlos a nuestro país. Obviamente que si el tipo de cambio aumenta o hay una devaluación, como se denomina, esto desfavorece a la importación y favorece a la exportación. Esto es relacionado a instrumentos de la política macroeconómica, o como estas herramientas con que cuenta el Estado para operar sobre el sistema macroeconómico. También, como les mencionaba, hay ciertas variables externas, exógenas también denominadas, que operan sobre los sistemas macroeconómicos. ¿Y qué significa algo ser externo o exógeno? Significa que es algo que no se genera por el sistema macroeconómico, sino que viene influenciado desde afuera. Y por lo tanto los gobiernos no pueden resolverlo tan fácilmente muchas veces porque no es algo que los sistemas macroeconómicos, o sea, la macroeconomía lo haya generado, sino que es algo que viene de afuera. Sí contamos con las herramientas para tratar de regular los efectos de estas variables externas. Dentro de esta podemos mencionar factores climatológicos, como les dije, la producción extranjera. Si yo estoy en Argentina, y esto es un tema que se está hablando mucho en este momento, todo el mundo se encuentra paralizado como consecuencia de la pandemia. El primer país que se vio perjudicado por el tema de la pandemia fue China, pero China y los países cercanos a China ya están saliendo de este periodo de la pandemia. Se están abriendo, comenzaron a producir de nuevo, mientras que nosotros estamos paralizados. ¿Qué pasa? Van a tener un sobreexceso de producción. Esa producción extranjera la tienen que colocar en el resto del mundo. Y esto trae consecuencias dentro de las producciones locales. Pensemos en una pyme que está cerrada en este momento sin poder producir y que ingresen productos de afuera a menores precios y que destruyen la economía nacional. Estas son situaciones que se generan, lo que es llamado sobreproducción en otros países. Las guerras también pueden producir efectos positivos o efectos negativos dentro de las economías. Y en este caso particular menciono como un nuevo factor o variable externa o exógena la pandemia. ¿Por qué? Porque era algo que no tiene que ver con los sistemas macroeconómicos, pero que han afectado profundamente las economías, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Por lo tanto, tendremos que utilizar las herramientas o los instrumentos de la política económica para tratar de paliar, porque simplemente estamos tratando de resolver un poco las circunstancias económicas o los efectos en el sistema macroeconómico generado por un factor exógeno como la pandemia. Los objetivos, esto explicado, las políticas las políticas económicas, los instrumentos con que cuenta el gobierno, están realizados a los fines de que de conseguir una buena producción, generar empleo, es decir, corregir las deficiencias de lo que es el mercado laboral y bajar el desempleo, trabajar, tener precios estables, y también conseguir exportaciones netas positivas. Cuando yo hablo de exportaciones netas positivas, porque vamos a estudiar que la relación con el resto del mundo significa exportación e importación.
nosotros tenemos que conseguir, para tener una buena salud económica, por así decirlo, tenemos que lograr que las exportaciones de nuestro país sean superiores a las importaciones, porque en alguna medida está vinculado con el tipo de cambio. Esto será estudiado con mayor profundidad en el capítulo 10, pero ya les voy anticipando información. Cuando hablamos de objetivos de la macroeconomía, yo les mencionaba en el cuadro sinóptico ese que les presento el tema, los objetivos. Y dentro de estos objetivos vamos a estudiar la producción. Obviamente que la producción es uno de las variables macroeconómicas, es uno de los indicadores más importantes sobre la producción total de una economía en un momento determinado. Así vamos a estudiar específicamente en el capítulo 7 el concepto y el contenido en extensión de lo que es el Producto Bruto Interno de un país. El Producto Bruto Interno de un país me mide el valor de mercado de los bienes y servicios finales de una economía, generados en una economía en un lugar determinado, en un momento, determinado. Como es el valor de mercado o el valor monetario de los bienes y servicios finales de una economía, puede ser medido básicamente sobre dos formas, a precios corrientes o a precios constantes. Vamos a decir que el Producto Bruto de una economía está medido a precios corrientes cuando es ese valor monetario de los bienes y servicios finales generados por una economía son a los precios del momento en que yo estoy analizando esa economía. Por ejemplo, si yo estoy hablando del Producto Bruto de Argentina del año 2019, los mido a los precios de hoy. Pero ¿qué pasa? Ese Producto Bruto o ese indicador de riqueza de un país medido a esos precios, a los precios vigentes o actuales, trae una consecuencia. Sabemos que año a año los precios van aumentando. Y si los precios se disparan mucho, vamos a conocernos con el concepto de inflación. Entonces, esto no me indica el crecimiento real de una economía. Nosotros necesitamos estudiar este indicador de riqueza, pero desde un punto de vista más real. Así podemos nosotros, al Producto Bruto a precios corrientes, le podemos sacar el efecto de los precios a través de lo que vamos a estudiar con el nombre de los índices de precios, le vamos a sacar el efecto de los precios y vamos a tener como consecuencia otro indicador mucho más certero, que es el denominado el Producto Bruto Interno, pero a precios constantes, que son quitado el efecto de crecimiento de los precios. A su vez también la producción o el producto, vamos a distinguirlo, el PBI efectivo del PBI potencial. El PBI efectivo es este valor monetario que les comento de bienes y servicios finales generados por una economía en un momento determinado de tiempo. Es el efectivamente generado en un momento. Y el potencial, a diferencia, tiene que ver con la cantidad máxima de producción real que se puede obtener en una economía si todos los factores de la producción que posee esa economía se encuentran en el pleno empleo y los precios se encuentran relativamente estables, básicamente. Por lo tanto, me indica un condicionamiento. El PBI potencial me indica que toda la economía está en pleno funcionamiento, que todos los factores están en pleno funcionamiento y que los precios de esos factores de la producción se encuentran relativamente estables. Obviamente, al PBI efectivo, que es el que efectivamente se ha generado en una economía en un momento determinado, lo van a afectar, vamos a ver, las políticas monetarias y las políticas fiscales. Y al PBI potencial, para hacerlo crecer o para básicamente hacerlo crecer y expandir, se logra a partir de las políticas de inversión en capital que realice el Estado. El PBI efectivo no necesariamente tiene que coincidir con el PBI potencial. Lo bueno, lo óptimo, lo sano para una economía es que el PBI efectivo coincida con el PBI potencial, porque el PBI efectivo es lo que efectivamente se generó en una economía, mientras que el potencial, la misma palabra, es lo máximo nivel de producción medido en valores monetarios que se pueden obtener en una economía si la totalidad de los factores y de los recursos con que cuenta esa economía se encuentran produciendo y con precios relativamente estables. Por supuesto, pueden no coincidir ambos, el PBI efectivo y el PBI potencial. Como pueden no coincidir, básicamente, aquí es donde va a jugar
un papel muy importante las políticas llevadas por el Estado a través de diferentes herramientas. Y así, como yo les había mencionado, tenemos las políticas monetarias y las políticas fiscales. Las políticas fiscales, por ejemplo, cuando la economía se encuentra en un periodo de recesión, ya vamos a ver la diferencia entre una y otra, básicamente se encuentra sin respuesta, el gasto se encuentra deprimido. En estas situaciones, las políticas fiscales, por ejemplo, del gasto público, esto es obra del gran pensador, del padre de la macroeconomía, que es John Maynard Keynes, las políticas de gasto público inyectan básicamente inyectan a la economía un funcionamiento para que se active la economía, básicamente. A su vez, políticas fiscales como, por ejemplo, reducir el impuesto también pueden tener estos efectos. O políticas monetarias como ampliar lo que es la base, ampliar la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, pueden generar efectos dentro del PBI efectivo de manera positiva. Mientras que el PBI potencial, para lograr expandirlo o crecer el PBI potencial, no son políticas a corto plazo, sino que son políticas a largo plazo y están íntimamente vinculadas con el concepto de inversión de capital, sea capital físico o sea el capital en conocimiento. Y esto tiene que ver, todo lo que es el PBI potencial está muy vinculado al concepto de la oferta agregada en alguna medida, porque para que nosotros tengamos realmente un efecto, que el PBI crezca. A ver, yo quiero que ustedes comprendan que cuando nosotros hablamos de crecimiento del PBI, ¿para qué queremos que crezca el PBI o la producción de un país? Pueden decir, no, eso está bien con lo que se produce. No, el crecimiento de la producción de un país significa mejor calidad de vida, al haber mayor cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, significa también, en otras palabras, que sube el empleo, porque si los factores de la producción están todos funcionando, hay mayor empleo, por lo tanto hay mayor salario, hay mayor circulación económica y, por supuesto, en otras palabras más simples, es mejor calidad de vida. Por lo tanto, que el PBI efectivo se acerque al potencial y que el potencial crezca. ¿Cómo? Si la inversión es muy importante como variable o indicador macroeconómico. Es muy importante porque logra generar la posibilidad de una mejor calidad de vida, pero hacia futuro. Yo les muestro a ustedes lo que son las etapas del ciclo económico. El ciclo económico es un instrumento que se utiliza en la economía para estudiar estas variaciones que puede tener el PBI efectivo con el PBI potencial. Nosotros vemos claramente en el gráfico que yo les muestro, acá medimos producción con tiempo y vemos cómo el PBI efectivo y la diferencia con el PBI potencial. Podemos ver que el PBI potencial es permanente o es lineal la curva. ¿Por qué? Porque está dado, es el nivel máximo que se puede obtener, mientras que el PBI efectivo, vamos a ver que tiene bajas y altas. En los periodos de auge, digamos, son los periodos que el PBI efectivo se encuentra por encima del potencial y vamos a ver que en cierta manera se puede deber a políticas monetarias o políticas fiscales de tipo positiva, es decir, que provocan una expansión de la producción. Mientras que los periodos por debajo del PBI potencial son periodos que ahí vamos a distinguir entre lo que es una recesión de lo que es una depresión. Se dice que es recesión cuando el PBI efectivo comienza a decaer por 2 o 3 periodos, es decir, no hay crecimiento del PBI efectivo por 2 o 3 años. Cuando el PBI efectivo deja de crecer ya a superior año, es decir, 10 años o más, ya estamos hablando de un periodo de depresión. Por eso, hay una diferencia. Nosotros en este momento estamos en un periodo, por ahora, de recesión. ¿Por qué? Porque se sabe ya a nivel mundial que todos los países del mundo vamos a tener una recesión. Nadie va a crecer este año porque, como consecuencia de la pandemia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Depresión es cuando ese efecto de falta de crecimiento del PBI efectivo no se genera por muchos años. El ejemplo que la última vez que tuvimos un periodo de esa naturaleza fue como consecuencia del derrumbe de la bolsa de Wall Street en 1929, que tiene todo un periodo largo de recesión en Estados Unidos. Pero bueno, esa es la diferencia entre lo que es una recesión y lo que es una depresión.
obviamente, los periodos de expansión o los periodos de auge del ciclo económico, que es esta parte donde ustedes ven que dicen expansión y el auge, va a generar efectos positivos sobre ciertos objetivos de la macroeconomía, que son el empleo, la producción. Esto va a ser positivo para la economía, mientras que los periodos por debajo, donde tenemos recesiones, son periodos negativos para la producción y el empleo. No crecemos, obviamente, pensemos que si el Producto Bruto de un país no crece, es decir, yo este año estaba produciendo 5 mesas y el año siguiente produzco 4 o 5, sigo saliendo empatada, por así decirlo, no tenemos crecimiento. Y al no tener crecimiento significa que yo, en mi empresa, no he contratado más trabajadores, por ejemplo, para analizar la variable empleo. Entonces, el crecimiento significa que baje el desempleo, que crezca el empleo. Por eso estoy hablando de que el crecimiento de la producción es sumamente importante al respecto. Siguiendo con otros objetivos macroeconómicos, tenemos el empleo, como recién le explicaba, las contracciones del ciclo económico, es decir, cuando el PBI efectivo se diferencia mucho del PBI potencial, esa diferencia o esa brecha que existe entre el PBI efectivo y el potencial son efectos negativos que se generan y obviamente eso significa que tenemos factores de la producción que no están ociosos. Y estar ocioso significa básicamente desempleo, hay tierra, capital, un montón de factores que no están siendo empleados. Por lo tanto, no estamos operando sobre el concepto de eficiencia dentro de los mercados. Las contracciones del ciclo económico que se pueden deber por cuestiones internas del mercado o de la macroeconomía o por un factor externo como este que estamos viviendo ahora, como la pandemia, hace que se pueda operar, obviamente es de público conocimiento las noticias que tenemos sobre cómo está creciendo la tasa de desempleo a consecuencia de la pandemia, hay que operar sobre esta variable. ¿Cómo la vamos a operar? Básicamente con políticas de expansión de la demanda agregada. La demanda agregada vamos a ver que es el gasto total de la economía, el gasto total que hacen los agentes económicos en una economía en un momento y lugar determinado. Y para expandir a la demanda agregada vamos a requerir básicamente la política fiscal o la política monetaria. Las herramientas serán o el gasto público o los impuestos o, por ejemplo, una de las medidas que se están implementando en este momento son las políticas monetarias de expansión de la oferta monetaria. El Banco Central está creando dinero. Reformas del mercado laboral es otra forma también, cuando hay contracciones de los ciclos económicos, reformular el mercado laboral. Que eso también va a estudiar en Derecho Laboral, se conoce como flexibilidad laboral. Significa, por ejemplo, dejar sin efecto las indemnizaciones extra que hay que pagar cuando dejamos un trabajador, lo despedimos, menos cargas sociales para pagar por parte de las empresas. Eso es flexibilidad laboral. ¿Qué busca? Que desde el sector empresarial, es decir, desde el lado de la oferta agregada, que es el lado de la oferta total de la economía, responda ante esta medida realizada por el Estado de flexibilizar la legislación laboral o la legislación de salarios y contrate mayor cantidad de trabajadores. Y así bajar el desempleo y trabajar de una manera positiva sobre la variable empleo. También otro de los objetivos macroeconómicos es los precios. Y los precios, estudiamos cómo se fijan los precios dentro de lo que es microeconomía, pero acá estamos funcionando ya en lo macro. O sea que los precios que se generan en un mercado ya no es un solo precio, sino todos los mercados en funcionamiento, donde las características de cada mercado son particulares, pero las conductas y los efectos que se generan producen. Recuerden que los precios son señales que generan efectos que se diseminan dentro de los sistemas macroeconómicos. Ahora, si los aumentos de precios se dan en un mercado particular, no hay inconveniente, pero el problema es que hay aumentos de precios que generan efectos globales en la economía y ahí ya estamos hablando de macroeconomía. Mantener los precios estables es fundamental, esto lo vamos a ver cuando estudiemos inflación. La estabilidad de los precios está vinculado con otro tema o enfoque de la economía macroeconómica, que es la inflación.
y tiene que ver que los precios son una medida de valor. ¿Qué significa una medida de valor? Los precios son los que emiten las señales para las conductas de los agentes en la economía. Cuando esta medida de valor se modifica aumentando de tal manera, no con un pequeño aumento, como un aumento predecible, como a ver que hay inflaciones que sí se pueden mantener cuando es poca o es corta la inflación. Ahora, cuando la inflación es muy alta, modifica la conducta de los agentes de la economía. Los agentes de la economía no saben cómo moverse en la economía y van a traer efectos sobre la economía que no se pueden resolver. Esto lo vamos a estudiar en mayor profundidad, pero generan realmente desconcierto y a veces provocan básicamente que los recursos que son escasos sean asignados de una manera que sea ineficiente, porque los precios son las principales señales dentro de los mercados, dentro sobre todo de este sistema económico que impera en el mundo, que es el sistema capitalista o economía de mercado. Cuando estudiamos precios, vamos a estudiar la forma más cercana de analizarlo, el aumento generalizado de los precios se denomina inflación. Se estudia a partir de los índices de precios. Los índices de precios son indicadores básicamente estadísticos elaborados por un organismo específico, denominado en la Argentina como INDEC, y este organismo lo que hace es analizar estos índices, formularlos básicamente, y estos sirven para analizar el comportamiento de las variables, pero en términos reales. ¿Qué significa en términos reales? Sacarle el efecto de crecimiento de los precios. Para análisis de la inflación se utiliza sobre todo lo que ustedes ya lo deben haber escuchado por los medios de comunicación, el índice de precio del consumidor. El índice de precio del consumidor analiza, hace una ponderación de una canasta, de los precios de una canasta familiar, y va a analizar cómo esa canasta familiar de una familia tipo, de acuerdo a una ponderación de precio, va aumentando. Si el índice de precio del consumidor aumenta, está diciendo que hay inflación. No voy a ahondar ahora en este momento porque esto lo vamos a estudiar con profundidad, pero como es una presentación de macroeconomía, hay que analizar varios conceptos. Cuando estudiamos otro indicador macro son las exportaciones netas positivas. ¿Por qué hablo de exportaciones netas positivas? Las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Exportar significa que lo que yo produzco en un país lo vendo al resto del mundo. Y la importación son los productos, bienes y servicios finales que me ingresan del resto del mundo a mi país específicamente. Lógicamente, que va a ser positivo en un país tener que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Esto significa que yo le vendo más al resto del mundo de lo que el resto del mundo me está vendiendo a mí. Porque pensemos en términos, esto lo vamos a estudiar cuando hablemos de la balanza de pago internacional positiva, y está vinculado también al tipo de cambio. Cuando yo compro bienes y servicios del resto del mundo, yo no los pago a precio, no los pago con el peso argentino, lo tengo que pagar con moneda extranjera. Y yo no tengo la máquina para crear moneda extranjera. Eso lo producen otros países, esa moneda. Yo produzco en mi país, el Banco Central, que es el organismo que tiene facultado legalmente la creación de dinero. En Argentina, la medida de peso legal, la medida de dinero legal se denomina peso argentino. Entonces, cuando yo compro un bien al resto del mundo, lo compro no con pesos argentinos, sino con moneda extranjera. Por lo tanto, yo para poder comprarle al resto del mundo también le tengo que vender como un modo de obtener moneda extranjera. Esto se estudia la balanza de pago internacional cuando analizamos las relaciones económicas que mantiene un país con el resto del mundo. Operaciones que no son solamente comerciales, exportación e importación, sino que hay una serie de relaciones económicas que mantiene un país con el resto del mundo. Pero donde cuando tenemos poca moneda extranjera, vienen estos famosos conceptos que deben haber escuchado los medios de comunicación, que están tenidas de evaluaciones, que significa ampliar la relación del tipo de cambio. Vamos a estudiarlo, reitero, con mayor profundidad